3:05. Aquí estamos de nuevo, todo el equipo de Milenio 3, encantados de seguir explorando, aprendiendo, sobrecogiéndonos con la realidad, en el fondo. Eratstundtag, algo así. Seguro que hay alemanes ¿Cómo? Están diciendo Eratstundtag. Muy bien. Bueno, pues, ¿sabes lo que es esto? No. Miedo al insomnio. Término acuñado en 1967, es decir, ese estrés que se produce porque uno sabe que la noche va a ser de pesadilla en vigilia. Nuestro dossier de 2 capítulos sobre pesadillas y trastornos del sueño con vuestros mensajes. Pues Pili nos dice, mi madre tiene apnea del sueño y antes de dormir con la máquina que usa se nos dormía entre cucharadas. Increíble. Sandboy Paranormal, soy testigo del caso de un sacerdote aquí en Sandboy que sufría la enfermedad del sueño. Se dormía de repente en plena homilía. Se caía sobre la Biblia, sí. Ana Hart, yo conocía una narcoléptica y cuando iba en moto la llevaba a su marido con arnés. Claro, porque si se dormía en la moto para que no se cayera. Julio de Palencia, solo comentaros que mi hermano era sonámbulo de niño y dormía con él. Ha habido viajes que he tenido que salir a la calle o por él, porque él solo abría la puerta y se iba. Y he tenido auténticas conversaciones con él y evidentemente él estaba dormido. Mi hermano cuando era pequeño era sonámbulo, varias veces se levantaba de madrugada y se iba de casa y llamaba a la casa de al lado donde vivían mis abuelos. Y una vez sacó todos los cajones de un mueble y los puso encima de mi cama. David Cron, yo de pequeño también era sonámbulo y cuando despertaba no recordaba nada. Una vez mi madre me dijo que imitaba a mi padre en estado sonámbulo. Me estaba peinando en el baño y cogí el maletín del trabajo de mi padre para salir de casa. Sara, yo creo que no soy sonámbula, pero en una ocasión me desperté de pie junto a la puerta de mi habitación. Se llevó un gran susto. Antonio Mora nos decía que estuvo trabajando durante un año de noche y durante el día, por la cantidad de cosas que tenía que hacer, pues que apenas dormía. Llegó un momento en el cual, estando sentado en el sillón, tenía la sensación de tener gente y presencias a su alrededor y la sensación de que hablaban incluso cuando conducía y veía figuras de personas que él sabía que no podían ser reales, que lo pasó fatal durante ese tiempo y sobre todo miedo por la sensación de tener gente a mi alrededor cuando me quedaba pues un poco entre la vigilia y el dormir en el sillón de su casa. Ricardo nos decía, acabo de despertarme al empezar tu programa, casualidad no lo sé, estoy de vacaciones porque me cuesta dormir donde vivo. Me levanto sin energía o al dormir con algunas personas, algún mecanismo inconsciente se activa en mí, algún tipo de empatía con el lugar o las personas que me lleva a perder vitalidad. Es una pequeña tortura y ahora mismo he huido de vacaciones por pura supervivencia. El peor momento es a las 3 de la mañana. Alguna puerta inconsciente se abre de manera que la zona oscura domina el momento. Mis experiencias me hacen sentirme solo y aislado, pero tengo esperanza en poder darle una vuelta a todo esto. Francisco Abad nos dice, el insomnio puede llegar a hacerte dudar de ti mismo. Me recuerdo a mí mismo mirándome al espejo de madrugada sin reconocerme. Llegué a creer que el que estaba a través del espejo era un desconocido que miraba a mis ojos con cierta siniestrabilidad. Nunca padecí insomnio familiar fatal, pero sin la medicación adecuada me da la sensación de que podría durar semanas sin dormir, solo descansando el cuerpo para la actividad física diaria. Qué hábiles, tengo que decirlo, ¿no? Y qué grandes periodistas en ocasiones hay entre nuestros oyentes, porque no es fácil describir cosas con esa fuerza. Primero porque hay que haberlas vivido, claro, pero segundo expresarlas. Ese hombre insomne, que puede ser cualquiera de nosotros, mirándose al espejo, se conjuntan, Santi y Clara, 2 fenómenos bien misteriosos, el sueño o el no sueño y los espejos, y uno que no sabes identificarse con el que está ahí, porque en el fondo todos estos fenómenos nos muestran la multiplicidad de misterios en nuestra propia personalidad, ¿no? La irritabilidad, la sensación permanente de angustia, de nervios, el mal humor que parece que está asociado, ¿no?, al no dormir, nos falta algo, nuestro organismo no está bien, en fin, vaya cantidad de historias que están llegando. Frank Mo nos dice, hola, buenas noches, ya que estáis hablando de los trastornos del sueño, me han diagnosticado parasomnias y catalepsia. ¿Podríais comentar algo sobre estos trastornos, ya que lo estoy pasando muy mal? Parasomnias, pero habría que saber cuáles, ¿no? Claro, a lo mejor en catalepsia es lo que se está refiriendo es a cataplexia. Exacto, y te iba a preguntar por eso antes, Clara, que sería el último peldaño que se nos olvidaba, ¿no? Cataplexia, que vamos a aprender qué es. Sí, bueno, la cataplexia por sí sola puede darse, pero se asocia bastante también al tema que hemos explicado de la narcolepsia. Igual que se da lo de la parálisis del sueño, pues también se puede dar, no es que todos los casos de narcolépticos tengan cataplexias, pero se puede dar. Y es un tema pues que la persona está perfectamente consciente
pero de repente pierde el tono muscular. Imaginemos una especie de marioneta sujetada por unos hilos y de repente alguien suelta los hilos. Pues es como si pierde el tono muscular y entonces no puede realizar movimientos, pero es plenamente consciente de todo. Eso es terrible, ¿no? O sea, pues si te pasa estando, por ejemplo, yendo por la calle, pues te caes. Parece un poco parálisis del sueño, pero en vigilia, ¿no? Sí, y asociado en este caso a la consciencia plena. Estás siendo consciente, oyes todo, ves todo, hablas de qué te está pasando, pero te has quedado como una marioneta desvencijada. Sí. Claro, esto es una situación muy, muy angustiosa, ¿no? Fíjate, Iker, una cosa curiosa que me gustaría comentar. ¿Por qué hay tantos comentarios y por qué estamos viendo que hay que es un tema en el que todo el mundo o conoce a alguien que ha tenido están hablando de casos de es mucho más habitual de lo que insomnio, pensamos. No sé qué, y es porque más que habitual es que todo el mundo duerme, todo el mundo sueña. Entonces, si no eres tú, es tu vecino, tu amigo, tu novio, todo el mundo tiene alguna experiencia que contar en este sentido. No es como, por ejemplo, pues alguien visto un ovni, pues puede haberlo visto o no, pero aquí como hay tanta variedad de personas, pues te encuentras con casos muy curiosos. Roberto Martín nos dice que es enfermero de emergencias y que nos saluda desde el insomnio forzoso de su guardia. Las afectaciones del sueño son mucho más diversas y numerosas de lo que nos podamos imaginar y provoca una serie de incidencias en la vida de las personas que a priori ni nos imaginamos, y no solo a los afectados por insomnio. Basta durante un tiempo no muy largo con dormir mal, no hacerlo de una manera correcta o simplemente no hacerlo el tiempo que sea necesario, y me atrevería a decir que estamos ante la causa de muchos accidentes de tipo laboral, de tráfico, que dada su afectación a terceros nos pondrían ante un escenario de auténtica alarma pública de poder cotejarse esos datos. El insomnio es fácilmente identificable, no así la calidad del sueño, que provoca una fatiga más sibilina, más llevadera, sobre todo en el contexto sociolaboral de nuestro tiempo, y que enmascara o está detrás de muchas desgracias personales atribuidas en un inicio a situaciones meramente accidentales. Muchas situaciones de depresión, de estrés y demás disfunciones de tipo psíquico-emocional tienen su inicio o se agravan por un déficit no solo de sueño, sino de la calidad de este. Suerte que con programas como el vuestro el insomnio se convierta en según qué días de la semana en una obligación y un placer. Pues gracias por compartir ese insomnio forzoso con nosotros. Habría mucho más que hablar, evidentemente, pero en estas 2 semanas, en estas fechas de fiestas, en las cuales hemos estado pues disfrutando haciendo el programa y a vuestro servicio, hemos querido aprender un poco de áreas en las que, repito, penetramos cada noche como viajeros de lo ignoto, que es lo que somos, y que siguen siendo un lugar de claroscuros, ¿no? Y siguen estando ahí, y no ha variado mucho el conocimiento desde el libro con el que empezábamos este dossier, El sueño y sus trastornos, un libro que nos conducía al grabado de Goya, a esas criaturas, a veces luminosas, no solo oscuras, que se cruzan en nuestra vida como si otro universo se hubiese abierto en nuestra consciencia. Vamos con otra historia, yo creo que va a ser muy interesante, pero lo hacemos viajando a otro lugar maravilloso. Noel Calero nos envía directamente esta nave radiofónica, se marcha del sueño a Egipto, un lugar que hace mucho que no visitamos radiofónicamente, un lugar que nos puede sonar a las 3:15. ¿Qué os parece? Así. El poder evocador de la música. Estamos como en un sueño de siglos. Vemos las pirámides. En la gran y perfecta pirámide de Keops hay un misterio de última hora, un misterio que os va a sorprender a todos, incluso aparte del equipo, sorprendente de verdad. Hay muchas teorías sobre quién hizo o de qué forma las pirámides. Se habla de un cartucho concreto, de un signo en rojo, que es lo único que identifica al faraón Keops con la perpetua maravilla del mundo, la Gran Pirámide. Y hay conspiración esta semana sobre ese signo en una cámara prácticamente inaccesible en las entrañas del gigante de 2 millones de piedras. Han pasado cosas y os lo vamos a contar con toda la información e invitados de excepción. Y nuestro guía en Egipto en este caso, en esta polémica, en esta conspiración asombrosa, es Diego Marañón. Compañero, feliz año. Feliz año, Iker, buenas noches a todos, ¿qué tal? Vaya la que se ha liado con este signo y con lo que parecía una historia, si lo contamos, de exploradores que habían dañado el signo.
Cuéntanos la historia, por favor, porque es alucinante y vamos a sorprendernos todos juntos. Pues sí, en 3 palabras, lo que hay montado es un lío monumental que llega hasta hoy mismo. Te cuento, todo esto comienza hace ya bastante tiempo, Iker, en concreto el 17 de abril del año que hemos dejado atrás. Es entonces cuando 2 documentalistas alemanes, que se llaman Dominik Gorlitz y Stefan Erdmann, viajan a Egipto. Lo hacen acompañados de un cámara y visitan ese país con la intención de realizar una serie de grabaciones en el interior de la Gran Pirámide. Lo que quieren es conseguir material audiovisual para completar un documental que ellos están elaborando y que se llama el Proyecto Keops. Esta aventura audiovisual lo que pretende básicamente es tratar de poner patas arriba la línea temporal, la línea oficial de la construcción de la pirámide. Te digo, a estas horas el proyecto está parado, pero el tráiler que ya tenían montado sonaba así. Dieser Film begleitet die Forscher Dr. Dominik Görlitz und Stefan Erdmann auf einer Entdeckungsreise zu den Anfängen der ägyptischen Zivilisation. Ahí tenemos el documento, Diego, es decir, estaban ilusionados porque, no sé, habían descubierto algo que cambiaba lo conocido en torno a la historia de las pirámides. Bueno, ellos iban detrás de algo que hiciera cambiar esa historia. Hemos escuchado en ese tráiler ahí de fondo esos nombres, Dominik Gorlitz y Stefan Erdmann. Al parecer estos hombres, para obtener los permisos necesarios que les permitiesen grabar, se presentan ante las autoridades egipcias como arqueólogos, cosa que se ha descubierto que en principio no son, con lo cual, Iker, el asunto, como ves, ya empieza mal desde el minuto 1. Gorlitz es biólogo, se autoproclama nada más y nada menos que discípulo de Thor Heyerdahl, y Stefan Erdmann... No está mal eso, ¿eh? No está mal como currículum. Y su colega Stefan Erdmann dirige un asilo, es su trabajo principal. ¿Qué les une a ambos? Pues un interés por el estudio de Egipto, como decimos, pero desde esa perspectiva de un pasado desconocido y desde luego no oficial, ese pasado que no encaja con las tesis oficiales. De hecho, Erdmann lleva 20 años investigando este tipo de cosas y ya ha estado varias veces en el Egipto, en el antiguo Egipto. Bueno, sea como sea, el gobierno egipcio, Iker, les facilita el permiso para entrar a grabar en esta cámara de descarga de la Gran Pirámide, que hay que decir que es un lugar muy especial, que generalmente está cerrado al público y en cuya roca aparece pintado, como decías, un símbolo peculiar. Bueno, primero, Diego, es que ese lugar, para que nos hagamos una idea, no es visitable. Habitualmente no es visitable. Puedes estar en determinados lugares y nosotros hemos estado en toda la pirámide, incluido la Cámara del Caos, que puede ser lo más desconocido, esa parte subterránea en roca viva, pero que se utilizaba, dicen que para ritos iniciáticos, nunca lo sabremos, pero que tenía algún aspecto y parece de verdad el inframundo egipcio creado. Pero esa cámara, donde está la única prueba, para que todos lo sepamos, no pueden ir los turistas, han tenido que hacer mucho papeleo o dar muchos bienes materiales, no lo sé, o tener muy buenas recomendaciones para estar en esa cámara de descarga, que quede claro, ¿no? Sí, de todo ello vamos a hablar, de todas esas posibilidades que mencionas, de cómo han podido entrar. Comentábamos que en esa cámara, Iker, existe una especie de símbolo, un pictograma en una de las paredes, un pictograma de color ocre, de color rojizo, que se conoce como el cartucho de Keops. Esto, como te digo, ocurre en abril, pero no es hasta hace algo más de un mes, concretamente el 24 de noviembre, que las autoridades egipcias descubren y afirman en un comunicado furibundo que esa pintura, ese grafiti en la pared, ha sido raspado con la intención, en teoría, de tomar muestras por estos documentalistas alemanes y que, al parecer, ellos querían someter ese material a diversos análisis para comprobar su antigüedad. Pero yo creo que antes de continuar, lo mejor es que nuestro compañero Nacho Ares, Iker, nos comente qué es exactamente esta pintura, este cartucho de Keops que ha desencadenado esta polémica. El cartucho con el nombre de Keops, que podemos ver en una de las llamadas cámaras de descarga que hay sobre la cámara del sarcófago en la Gran Pirámide, fue descubierto en el año 1837 por Howard Weiss. El valor que tiene este documento escrito es que de una forma directa vincula el monumento, la Gran Pirámide, con el constructor que, según la tradición, sobre todo a partir de los textos de Keops y de otros monumentos que hay en los alrededores, vinculaban precisamente la pirámide con este faraón de la cuarta dinastía, más o menos hacia el 2500 antes de nuestra era.
Mucha gente desconoce que hay otros lugares en la Gran Pirámide en donde aparece también el nombre de Keops. Zacarías Sitchin en los años 60 dijo que era una falsificación de Howard Weiss para buscar cierta notoriedad, pero se ha demostrado a todas luces que el cartucho es real, que Howard Weiss no lo falsificó y que se amolda perfectamente a la escritura, al tipo y el significado que se utilizaba en aquella época de la Cuarta Dinastía. A mí me ha extrañado siempre, Diego, tengo que decírtelo personalmente, que en toda esa mole impresionante, en ese prodigio de la historia de la humanidad, dentro de poco tendremos un ingeniero que ha hecho una cosa muy hermosa. Ya os comunicaremos, me mandó el libro, se lo agradezco muchísimo, porque ha intentado reproducir desde el punto de vista de un arquitecto de hoy cómo él haría las pirámides. ¿Se habrá sorprendido? ¿Habrá podido con el trabajo? Sorprendente, repito, pero ese pictograma, Diego, se ve cutre, de verdad, puede ser, pero dices, seguro que había muchas más cosas en la Gran Pirámide. La gran obra de la historia de la humanidad antigua solo tenía ese sellito medio escondido con lo que eran los faraones. Puede ser, no lo sé, pero el aspecto que hoy nos da es de cosa como medio... que si me cuentan que lo han pintado después me lo creo. Pero bueno, sigue, Diego. Sí, es cierto, y hay fotos además. Invito a todos nuestros oyentes a que las busquen en internet, o si no, Guillermo León seguro que las está colgando. Seguro ya, que le estáis poniendo ambos, vamos ya. Para que todos podamos ver ese símbolo. Bueno, decíamos que se dice que estos dos documentalistas alemanes raspan ese símbolo, toman muestras, y claro, el Ministerio de Antigüedades egipcio, como no, ante esta supuesta aberración, como... ellos la califican como una grave violación del patrimonio histórico del país, salen al paso y el director de la sección de antigüedades egipcias desautoriza públicamente a estos documentalistas y por extensión se lleva por delante a todos aquellos que de algún modo vinculan la construcción de las pirámides con un pasado no oficial. Si lo quieres llamar extraterrestre, perfecto, y si no, el adjetivo que le quieras poner. Claro, vamos al lío, Iker, porque todo este asunto, que ya es bastante dantesco de por sí, da una nueva vuelta de tuerca el pasado 10 de diciembre, hace muy poco. Ese día, Zahi Hawass, al que todos conocemos, ese arqueólogo y el exministro de Antigüedades de Egipto, concede una entrevista a un periódico árabe. Y en ella acusa, sin venir a cuento y sin que nadie lo haya metido en medio antes, al famoso investigador Robert Bauval, que es el autor del Misterio de Orión, y le acusa, le llama un judío que trabaja en Bélgica y dice que es el líder y el que está detrás de este asunto y el que ha financiado personalmente la supuesta acción llevada a cabo por estos dos documentalistas alemanes, e incluso le acusa de haber instigado el robo del cartucho, de querer llevárselo de Egipto. En esa entrevista, Hawass dice que Bauval lleva muchos años tratando de probar, como sea, que la Gran Pirámide es, y leo literalmente, un producto judío y no egipcio, y que a raíz de eso lleva décadas pues teniendo enfrentamientos personales con él. Diego, para que todo el mundo lo sepa, hablamos de uno de los grandes investigadores del tema egipcio, el que realmente de alguna forma convierte en un axioma, compartido no, pero casi conocido por todo el mundo, de la correlación de las pirámides con las estrellas del cinturón de Orión, investigador infatigable de muchos campos, pero entre ellos la egiptología, muy buen amigo de nuestro compañero Javier Sierra, y estamos hablando de que hay muchas batallas internas que no se conocen. Hawass seguramente sigue siendo un hombre poderoso, con muchas influencias, ha sido el Indiana Jones oficial del gobierno egipcio, seguramente el ministro con mayor categoría, con mayor poder, siendo Egipto un país que vive de ese turismo, de esas pirámides también, y una guerra más de fondo, judíos, egipcios a los cuales se les retira la gloria, que es lo que molesta un poco, ¿no?, a muchas personas de esa construcción de las pirámides. ¿Cómo sigue esta trama? Porque es una auténtica trama. Sí, como dices, es una lucha de poder, y de hecho Hawass, de paso en esta entrevista, deja un recadito al ministro actual de Antigüedades egipcio y le dice que hay que tener muchísimo más cuidado, ¿no?, con dejar entrar a ciertos investigadores que según él conducen a actos de vandalismo, como este en algunas zonas de la Gran Pirámide. Bueno, Bauval, te puedes imaginar que reacciona de forma inmediata, se queda muy sorprendido. ¿Has hablado con él, no? Sí, hemos hablado con él, le vamos a escuchar ahora mismo. Él escribe una aclaración que envía a ese periódico negando todas estas acusaciones. Él dice que niega
su condición de judío. Para empezar, él se proclama católico, aclara que jamás ha conocido a estas personas que han llevado a cabo este acto, que ni siquiera ha estado en Alemania desde 1999 y que en sus libros no menciona nada de lo que le acusa Zahi Hawass. Como tú dices, comienzan así una serie de gestiones que llevan a Bobal a puntos verdaderamente tremendos que nos va a contar, porque para conocer todo esto hemos tenido el placer de hablar con él y nos ha atendido muy cordialmente. Esto es lo que nos contaba. El doctor Zahi Hawass acudió a los medios e hizo una acusación increíblemente absurda. Dijo que yo, Robert Bauval, o como él me llama, el judío de Alejandría, por cierto, no soy judío, es algo que no me importa. No tengo problema en que me llamen judío, pero en estos tiempos eso no es algo bueno en Oriente Medio. En fin, su acusación decía que el judío de Alejandría, Robert Bauval, pagó a los alemanes para que fueran y robasen el cartucho. Esto, por supuesto, provocó un gran revuelo en los periódicos y tuve que defenderme. Para que entiendas lo ridículo que es todo esto, para convencer a la prensa egipcia tuve que enviarles mi partida de nacimiento en Egipto, mi certificado de bautismo. No hay discusión posible. Llegó a un punto ridículo cuando un egipcio, no te voy a decir quién, me pidió que me sometiese a una inspección médica para probar que no soy judío. Ya sabes, querían inspeccionar mis genitales, así de absurdo es todo este asunto. Guerra abierta en torno al sello, vamos a decirlo así, que autentificaría para una teoría que relaciona la Gran Pirámide con Keops, o para otros sería el ejemplo, si ese análisis fuese incorrecto, diese otras fechas, lo que se puede analizar de ese material ocre, porque hay muchos medios ya para hacerlo, o para aproximarse, podría dar la sorpresa, la campanada de que quizá la pirámide es mucho más antigua que ese signo, y entonces nacería, o renacería, mejor dicho, esa eterna historia de que los egipcios se encontraron ya con las pirámides, es una teoría, y las imitaron, ¿no? Es cierto que si uno va a Egipto y ve las, como hemos hecho nosotros en varias ocasiones, y ve las pirámides muy posteriores a las de Gizeh, por ejemplo, se encuentra con pirámides en la mayoría derruidas, montones de cascotes, muchas de ellas no tienen nada que ver precisamente con la majestad de las más importantes y más poderosas. Entonces es como si nosotros ahora no supiésemos levantar un garaje, una chabola, y antes hemos hecho las Torres de Madrid, algo ha fallado ahí. ¿Qué ha ocurrido en esa evolución? Bueno, pues el análisis de ese sello humilde en la cámara de descarga podría arrojar mucha luz o mucha tiniebla, así que por eso la trama adquiere grados casi detectivescos hoy en día, Diego. Sí, Bobal, al que acabamos de escuchar, en este punto, como te digo, exige una disculpa al periódico que ha publicado la entrevista con Hawass y además anuncia que ha dado órdenes a sus abogados para ejercer acciones legales, para interponer una demanda por difamación contra Zahi Hawass, no solo porque sus acusaciones al parecer son falsas, sino porque estas ponen a Bobal en una situación bastante complicada, Iker, teniendo en cuenta la situación política y social de Egipto en este momento. Yo supongo que la pregunta que tanto tú como todos los oyentes de Milenio 3 están haciendo en estos momentos es evidente. ¿Por qué? ¿Por qué esa acusación de Zahi Hawass hacia Robert Bobal? ¿De dónde viene? Sí, bueno, pues la respuesta nos la aporta el propio investigador. Es una larga historia. En 1994 escribí un libro llamado El misterio de Orión y desde entonces ha sido un gran enemigo mío. No es la primera vez que me acusa de ser judío o sionista o de querer robar cosas de Egipto. Ha ocurrido muchas veces antes, pero siempre había pasado en un contexto de discusiones intelectuales. Ya sabes, yo digo que las pirámides pueden ser más antiguas, así que soy un sionista. Pero esta vez hay algo físico implicado y la acusación es flagrante. Sus palabras exactas fueron: el judío de Alejandría belga pagó a los alemanes para que robasen el cartucho. Todo ello es falso. No soy un judío de Alejandría, no pagué a los alemanes y ellos no robaron el cartucho. Ahora Hawass está en una posición muy delicada porque incluso los alemanes están sopesando tomar acciones legales. Guerra en Egipto en torno al sello de la discordia. Es muy interesante lo que nos estás contando y de tan buena forma, Diego. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta nosotros aquí en el estudio de la cadena SER y nuestra audiencia de que detrás de las noticias, porque la de que se dañó el signo de la pirámide ha dado la vuelta al mundo,
se hizo una buena promoción de que habían dañado unos vándalos, entre comillas, del signo. Bueno, pues a veces de fondo en las noticias hay otra historia que no se cuenta, batallas internas, incluso políticas, que no se cuentan. Continuamos. Sí. Como te digo, Bobal dice que no conoce a los documentalistas alemanes y los documentalistas alemanes confirman que no tienen ningún tipo de relación con Robert Bobal, por su parte. Uno de ellos, Dominic Gorlitz, emite un par de comunicados dirigidos tanto a Bobal como al doctor Mohamed Ibrahim, que es el actual ministro de Antigüedades de Egipto, el que ha sucedido en el cargo a Zahi Hawass. En ello se disculpa, lamenta lo sucedido, se reafirma en el carácter científico de sus investigaciones, se arrepiente de haber tomado las muestras, porque, ojo, hay una recogida de muestras, eso es cierto, pero veremos ahora que él puntualiza varias cosas, que tenían los permisos necesarios para visitar la pirámide, que la toma de esas muestras no fue algo que llevasen planeado, sino que se les ocurrió allí mismo, en ese mismo momento, y quizá lo más importante, como te digo, que ni siquiera llegaron a tocar el cartucho de Keops. Es decir, Iker, que las muestras que sacaron de la cámara del rey, ellos dicen que unos pocos miligramos en total, no eran de esa pintura que ha dado la vuelta al mundo en la noticia, sino de otras zonas más alejadas, hasta 10 zonas distintas, parece ser, que se encontraban a varios metros del cartucho de Keops, cosa que según ellos pueden probar porque, bueno, claro, han grabado todo el proceso en vídeo, estaban haciendo un documental. Como te digo, en ese comunicado los documentalistas ofrecen a pagar la multa que sea necesario pagar, quieren colaborar en todo momento con las autoridades, quieren devolver lo que sea necesario y, por último, quieren liberar de responsabilidad a sus guías egipcios, porque, claro, de esta gente no hemos hablado, Iker, pero los guías egipcios, los inspectores que los acompañaban, también están metidos ahora mismo en un buen lío. De hecho, el Ministerio de Antigüedades ha confirmado que solo pueden tomar medidas legales contra la compañía turística que gestionó la visita de estos documentalistas, por lo que ellos, los documentalistas, no van a ser perseguidos judicialmente, pero sí sus guías y los inspectores que los acompañaban. De hecho, en su momento, como tú mencionabas al principio, surgieron algunos rumores que hablaban de sobornos e incluso de pagos en dinero negro. La verdad es que todo esto ha llegado a un punto... Es de película, ¿eh? Sí, que es prácticamente un conflicto diplomático. Hay quejas al más alto nivel. El gobierno egipcio elevó una protesta a la embajada alemana en El Cairo. Se llegó a un trato prácticamente extraoficial con el Ministerio de Antigüedades, por el que, además, esto es muy curioso, los resultados de las investigaciones de estos documentalistas y el propio documental quedaban desde ese momento paralizados, es decir, no se podía continuar con esas investigaciones ni publicar absolutamente ninguno de los resultados que salieran de esas muestras. O sea, de repente el trabajo en sí quedaba prohibido, tabú. Sí, de hecho, si tú quieres entrar ahora mismo a la página web en la que estas personas presentaban su proyecto y pedían colaboración económica, no puedes. Está desactivada desde hace varios días. Robert Bobal nos contaba que la UNESCO todavía no se ha pronunciado, que él quería hablar con ellos para ver que si van a tomar alguna medida en concreto. Y por su parte, aunque Zahi Hawass no se ha retractado jamás en público de forma oficial, el 21 de diciembre se filtró un correo en internet, Iker, que Hawass había enviado a un periodista suizo en el que confesaba no tener ninguna prueba de que Robert Bobal estuviese implicado en lo ocurrido. Así que bueno, vemos que a sus 66 años lo que parece Hawass es querer volver como sea a la primera línea de fuego. Él abandonó todo cargo público a principios del verano de 2011 y bueno, parece que estaría intentando recuperar de algún modo ese poder que comentabas y que durante tanto tiempo tuvo en la arqueología de Egipto. Sobre esto, sobre esta posibilidad que apunta alguna gente, algunas voces en la red, hemos querido preguntar también a nuestro compañero Nacho Ares. Después de la revolución del año 2011, de comienzos de año de 2011, cuando Hawass abandonó el cargo de ministro de Antigüedades, él ha seguido trabajando en la sombra, podríamos decirlo, ¿no? El ministerio ha continuado también funcionando y sí que es cierto que en un primer momento se le echó la culpa de muchos de los problemas en el ministerio, aunque en los últimos meses me consta que son muchos más los que le echan de menos, ¿no? Es cierto que Hawass podríamos acusarle de egocentrismo, de megalomanía, de muchas cosas, pero el trabajo que ha realizado en las últimas décadas en Egipto es indudable. No creo en absoluto que necesite de este tipo de artificios para intentar recuperar un puesto que a todas luces mucha gente está reclamando en el propio país, en Egipto, ¿no? 3:35, polémica enorme. Veremos en qué queda todo esto, pero de verdad es como, no sé, nos recuerda a las épocas de los primeros investigadores metidos ahí en la noche en la Gran Pirámide. Iker, queda
Una bomba. Es que ¿Cómo es una rematamos? Bomba. Sí, te lo tengo que contar inmediatamente y muy rápido. Hay que estar muy atentos a todo este asunto, no le hay que perder la pista porque Robert Bauval nos ha contado que prepara de alguna manera un contraataque que puede sorprender a más de uno. Él mismo nos daba algunas pistas de lo que puede avecinarse en las próximas semanas o meses. Atención porque es muy interesante, le escuchamos. Hay algo más en marcha, aunque no te puedo contar mucho todavía. Ahora tenemos una sospecha al revisar las imágenes que se tomaron durante varios años. Tengo entendido que Stefan Erdmann ha visitado la cámara de descarga varias veces desde 1994. Ha estado allí muchas veces y por tanto tiene muchísimas imágenes. Ahora sospechamos que en esa cámara han podido tener lugar excavaciones secretas, quizás realizadas en la época de Zahi Hawass. Esto es un gran escándalo que podría haber causado grandes destrozos en ese lugar. Una gran cantidad de piedras milenarias se habrían roto. En fin, Diego, sabremos qué ocurre en la parte más secreta de uno de los edificios más secretos. Es el contraste muy visitado, pero con áreas todavía absolutamente oscuras. Nosotros hemos conocido al gran Rudolf Gantenbrink, ¿verdad, Carmen? Iba a decir que los alemanes y Egipto no se llevan muy bien. No se llevan bien. No. Rudolf metió el robot U-Out por un conducto y encontró de repente unas puertas. El gobierno egipcio en aquel momento se adueñó de todo el hallazgo, echó a Rudolf Gantenbrink. ¿Le prohibieron la entrada a Egipto? Le prohibieron la entrada a Egipto a la persona que había descubierto lícitamente, pero nadie esperaba unas puertas en un conducto desconocido. Es decir, hay una batalla política, intelectual, incluso religiosa de fondo, en torno al gran misterio de esa gran pirámide. La semana que viene os voy a dar alguna sorpresa de la gran pirámide interesante, porque es un icono que siempre está ahí y hay personas en España que han hecho trabajos muy interesantes. Mientras tanto, gracias, Diego, por esta crónica. Batalla en Egipto, ¿en torno a qué? A la datación, a la fecha de la última gran maravilla del mundo. Un fuerte abrazo, compañero. Estaremos atentos a cómo sigue todo esto. Un abrazo. Y es que al final casi sobran comentarios, ¿no? Porque en el fondo es la misma historia de siempre. Pues es que tampoco se entiende muy bien. Quieren coger muestras del cartucho y al final no cogen muestras del cartucho, sino que las tienen que coger de otros sitios para ver si de que es... sí que la han cogido, pero dicen que es de otro sitio, ¿no? Porque claro, no, ocre rojo ni mucho buena pero zona. decía que podían mostrar en las imágenes que han grabado en vídeo que ellos no eran, que habían cogido de otras zonas para identificar la edad, con lo cual tampoco tiene mucho sentido. Guillermo León acaba de subir a las redes sociales las muestras incluso que han cogido y se ve el ocre rojo. En la nave del misterio, como siempre en redes sociales, Guillermo León, con toda la información en este programa ya interactivo, pero en el fondo, compañeros, aunque sea brevemente, la eterna historia, cuando los políticos, los ministros, los que gobiernan, quieren tener todo el oropel y sin embargo nos da la impresión de que la Gran Pirámide guarda muchos secretos que si no se descubren es por ese control férreo de la información que sigue existiendo, ¿no? Bueno, y en esta historia además hay un contraste tremendo entre la majestuosidad del edificio, lo enorme del misterio que alberga y de los secretos que encierra, y lo cutre del sainete, digámoslo así, porque realmente lo que se está montando es un espectáculo que no sé si en Egipto será muy común, pero en latitudes latinas lo conocemos bien, y es precisamente una de esas cosas que llaman muchísimo la atención, como hasta a veces los seres humanos, hasta lo más majestuoso, hasta el misterio más insondable, lo podemos mancillar con nuestras pequeñas miserias. Muy buena reflexión, Santi, porque la sensación que hay en Machu Picchu ocurrió algo parecido hace apenas unos días, ¿no? Y informábamos de ello. Unas personas con escáneres detectan otra puerta desconocida donde dicen que hay metales preciosos, quizá la tumba de un inca, algo importante, y el gobierno peruano en este caso lo primero que hace es quitarles de medio, ¿no? ¿Hasta qué punto los arqueólogos que no son oficiales, no siguen el dictado político, sí que descubren cosas y no les están dejando hacer su trabajo? Algunos no son arqueólogos. Claro, como en este caso, claro. Es que el problema es que va cualquier documentalista y raspa, yo qué sé, tú vete al Museo del Prado y me voy a llevar un trocito de las meninas para analizarlo. Lo que ocurre pues es que no puede ser. Es que por otro lado, los grandes hallazgos de la historia arqueológica nunca lo han hecho arqueólogos. Han que sido también, la mayoría por casualidad. No, y de personas entusiastas que no eran arqueólogos, precisamente. Pero algunos, la mayoría, han sido por casualidad, que estaban arando la tierra o que estaban y no eran arqueólogos. Pero hablemos de Schliemann o de tantos... Belzoni. O Belzoni. El forzudo. El forzudo del Nilo, o Schliemann con Troya. Pero esto no es un hallazgo arqueológico. O el hallazgo de Mesopotamia, Nínive. Pero esto ya estaba hecho, ya se sabía que ahí había un cartucho.
Y estos dos, no teniendo ni idea de arqueología, van y lo destrozan. Ahora, a mí, yo no sé, solo hay que verlo, pero a mí la idea de analizar el cartucho me parece interesante, porque sabríamos algo más sobre la datación de la pirámide. Ya, en fin, pero con permisos. lo que pasa es que los permisos no te lo van a dar. Pues entonces Porque te jorobas y no lo analizas. los primeros que no quieren que se analice, que deberían ser ellos mismos, el gobierno egipcio, ¿no? Y dar datos concretos, pues parece que no interesa, ¿no? No interesa porque igual hay alguna fecha que no encaja. Hay muchos investigadores que piensan en eso. ¿Interesa en realidad, por ejemplo, que se analice o se vea si de verdad hay alguien dentro de la tumba de Santiago de Compostela? Si está Santiago dentro, pues es una cosa antigua que viene de debate de largo y que se podría haber solucionado si la Iglesia hubiera, o la misma Iglesia investiga pero da permiso o algo, pero no, quizá no interesa. Con todos los temas con un poco de polémica y que puede cambiar la historia oficial, hay cerrazón. Con todos. A nivel arqueológico, con todos, ¿eh? Bueno, seguiremos muy atentos porque desde luego la trama es bonita. Lo que viene ahora también es un poco de trama y os puede sorprender. Vamos con Santiago Camacho, que tiene preparado algo que también es una bomba. Hemos hablado mucho de los Anunnaki últimamente. Los hemos casi puesto de nuevo en la palestra, aunque son célebres y famosos en todo el mundo. Hibridación en seres humanos y extraterrestres. ¿Suena delirante? Bueno, yo ya no sé lo que es delirante y lo que no. Pero lo que sí que es real, y es hibridación, y se está haciendo ahora mismo a nivel científico, y nos va a dejar con los ojos como platos, es lo que viene a contar nuestro compañero Santi. Casi se queda pálido el mundo de los Anunnaki con esto que es real, que está pasando y que por supuesto casi nadie cuenta. Pues sí, que como muy bien estabas diciendo, últimamente hablamos mucho de hibridación, no solamente en el caso de los Anunnaki, sino también esa cuarta especie humana que forma parte de nuestro ADN y que queda desconocida. Pero a día de hoy eso está sucediendo en miles de laboratorios de todo el mundo. Hace algunos años en la Universidad de Edimburgo se abrió la caja de Pandora. Se creó el primer animal genéticamente híbrido, no por hibridación reproductiva, sino en un laboratorio de genética que concretamente era una mezcla de una cabra y un cordero. La cabra y el cordero, aunque se parezcan algo, son dos especies completamente diferentes, no se pueden mezclar sexualmente, etcétera, etcétera. Pues en la Universidad de Edimburgo nació un animalito con cabeza de cabra y cuerpo de cordero. En 2005, Jeremy Rifkin, uno de los divulgadores científicos, sobre todo del impacto que la ciencia puede tener sobre nuestras vidas, autor de varios bestsellers, escribía un artículo en el Los Angeles Times, en el que avisaba de los peligros de la hibridación. ¿De qué hibridación? De la hibridación entre seres humanos y animales. ¿Seres humanos y animales? Seres humanos y animales. Me estás hablando de Anunnakis antes, de todo eso que se comentaba de Mesopotamia y los híbridos que nos recuerdan una mitología que para algunos podía ser verdad. Uh-huh. Manipulaciones genéticas en la antigüedad. ¿Que eso está ocurriendo? Que eso está ocurriendo. De hecho, Jeremy Rifkin es un autor científico muy documentado y ya lo preveía. Desde ese artículo de 2005 han pasado muchísimas cosas. Por ejemplo, Irving Weissman, Universidad de Stanford, Estados Unidos, ha metido ADN humano en el feto de un ratón. El ratón resultante es en un 1% humano y está pensando en la posibilidad de crear un ratón que tenga un cerebro humano al 100%, que su ADN cerebral sea un 100% humano. Y de aspecto, Santi, permíteme, porque esto es escandaloso y habría que contarlo con detalle, ese ratón difiere en algo con ese 1%. Es indetectable, ¿no? Es un ratón como otro cualquiera. De momento. Natalai Kouprina, del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, en Bethesda, Maryland, este año, 2013, creó ratones que llevan en todas las células de su cuerpo un cromosoma entero humano. Es decir, tienen ese parentesco con nosotros. Se quieren utilizar para experimentar, para utilizar esas células del ratón, por ejemplo, como vectores para implantar genes en seres humanos y utilizar terapias génicas, etcétera. Universidad de Wisconsin. El experimento fue absolutamente impresionante. Se cogió una serie de ratones de laboratorio y se les dañó de forma quirúrgica una parte del cerebro, concretamente el hipocampo. Esos ratones que estaban entrenados para hacer determinados laberintos, ese tipo de cosas que se hacen, quedaron prácticamente incapacitados. Pero
en el área dañada se cogió tejido cerebral humano procedente de embriones y se implantó. El área no solamente quedó regenerada, sino que el ratón se volvió muchísimo más inteligente de lo que era antes. También en la Universidad de Rochester se han hecho experimentos semejantes. Son ratones que empiezan a pensar como humanos. Der Spiegel, una famosa revista alemana, nos dice que en el Instituto Max Planck se han introducido células madre humanas en el cerebro de monos para estudiar la cura de determinadas enfermedades neurodegenerativas. Otra revista importante, Business Week. La Universidad de Reno cuenta con un rebaño de 50 ovejas con partes humanas. Ovejas con hígado humano, ovejas con corazón humano e incluso ovejas con cerebros que tienen ADN humano. Aquí lo que impacta en un primer momento, porque estamos tocando, digamos, una de las materias más sensibles, nuestro yo, ¿no? Y nuestra diferenciación con el reino animal. Bien, somos animales en parte, ¿no? Pero nos hemos sentido siempre, porque lo somos, diferentes. Encaja, es posible, digamos, que las piezas de este Lego encajen, que es lo que yo, desde mi absoluto desconocimiento, no comprendo, ¿no? Un ADN pueda producir en un hígado el acoplamiento perfecto para seguir viviendo y activándose dentro de un organismo que es el de un animal como una oveja. Claro, pensemos que lo que se usan es un corta y pega, se usan trozos de código. Piensa, por ejemplo, en algunos cultivos transgénicos de plantas que llevan ADN, claro, de insectos, pero directamente de animales. Qué versátil y qué fuerte es ese programa inicial, ¿me entendéis por dónde voy?, para adaptarse a las otras piezas que llegan, ¿no? Y no resentirse. Pues posiblemente el hallazgo más tremendo en este campo venga este mismo año. Ya se anunciaba que en 12 meses, y eso se anunciaba a finales de este 2013, que en 12 meses podría ser realidad. En Japón podría haber cerdos en los que se podrían cultivar órganos humanos para trasplante. El cerdo es un animal que a nivel médico, a nivel anatómico, sobre todo las vísceras internas, el corazón, el hígado, los riñones, tienen una semejanza con el ser humano enorme y por tanto se podría, mediante un sistema genético, hacer órganos plenamente compatibles con un receptor y literalmente cultivarlos dentro del animal. Pero el artículo de 2005 de Rifkin dejaba abierta una puerta que yo creo que es la más inquietante de todas. Él hablaba de que en determinados laboratorios se está investigando en conseguir algo que los científicos llaman el humancé. Imagínate de qué híbrido es, de un humano y un chimpancé. Los chimpancés comparten el 98% de nuestro genoma y ya de por sí son muy inteligentes. Hay test que pueden decir que un chimpancé adulto de cierta edad puede llegar a tener la misma capacidad, al menos para solventar problemas complejos, que un niño humano de 3 o 4 años. Esos humancés serían utilizados como sujetos experimentales. Es decir, qué mejor que un organismo que genéticamente fuese prácticamente igual al de un ser humano, pero en el que se pudiese experimentar, a veces de formas muy crueles, sin que hubiera limitaciones éticas. Pero claro, si es tan humano, ¿qué nos impediría usarlo para trabajos pesados o peligrosos? ¿A qué suena el argumento de una película? A mí me suena la historia que cuentan de los Anunnaki, ¿no? Efectivamente. Nos crearon para esclavizarnos. O lo que se contaba en la película del planeta de los simios. Básicamente era el principio. Pero claro, imagínate que alguno de estos híbridos, no solamente estos chimpancés, un simple ratón, consiguiese escapar y reproducirse en libertad. Reproducirse con ratones de campo, con ratones salvajes, y que esa minúscula parte de ADN humano empezase a viajar por la cadena reproductiva. ¿Qué consecuencias podría tener eso dentro de 1000 años en la evolución de esa especie? La verdad es que pone los pelos de punta imaginarlo. Legalmente, curiosamente, además, hay un vacío tremendo.
Por ejemplo, la Academia de Ciencias norteamericana tan solo recomienda, y es una recomendación vaga, no introducir ADN humano en animales. En el Reino Unido hay 3 laboratorios, concretamente el del King College, el de la Universidad de Newcastle y el de la Universidad de Warwick, que tienen licencias gubernamentales para llevar a cabo este tipo de experimentos. Y lo más tremendo del asunto, ya hay varios laboratorios que están planteándose hacerlo al contrario, porque si estamos introduciendo código genético humano en algunos animales con determinados fines, ¿sería lícito colocar código genético animal en los seres humanos para mejorar sus capacidades, para hacerles resistentes a determinadas enfermedades o para corregir algún mal hereditario? Y a las 3:52, don Santiago Camacho Hidalgo nos deja con la pregunta, y vosotros reflexionáis, pensáis, le deis vueltas al coco, que es muy sano, porque esto que he contado está ocurriendo. Está ocurriendo ahora mismo, no hay que ser Anunnaki para jugar a ser Dios. Me quito el sombrero, don Santiago, ha venido usted con mucha fuerza en este 2014, menudo historión, indagaremos más, indagaremos más, claro que sí. Porque esto es increíble. Resulta que los Anunnaki están muy bien, pero nosotros ahora parece que somos los Anunnaki y estamos investigando y variándolo todo absolutamente. ¿Es bueno, es malo? Eso quizá el futuro nos lo cuente. Nos marchamos. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Santiago Camacho, el tema no decae, Mañana invitamos a todo el mundo al debate Anunnaki, a favor y en contra, posturas irreconciliables, pero hay un germen ahí de creencia que no se destruye. Hay temas, tú lo sabes muy bien, compañero, y extiendo la pregunta, que decaen rápidamente, que tienen un eco temporal, pero este lleva ya muchos años empujando muy fuerte, y quizá tienen que ver con todo lo que hemos contado al principio. Como no sabemos muy bien de dónde venimos, pues surgen ideas fantasiosas, ¿no? Pues sí, los reptilianos, ya hablamos aquí hace tiempo de David Icke y de sus teorías y de sus libros, magníficamente documentados, pero que llegan a unas conclusiones que a muchos les parecen muy extravagantes, y que pues nos cuenta eso, que a lo mejor la familia real británica tiene genes no humanos y sí reptilianos en sus corriendo por sus venas, que si determinados líderes del mundo libre y no libre podrían pertenecer a ellos. Incluso hay vídeos extraños en los que se detecta, por ejemplo, esa presencia reptiliana entre los guardaespaldas del presidente Barack Obama. Es decir, el tema sigue más vivo que nunca. Y la verdad es que, ¿qué le podemos decir a este amigo? Pues poca cosa, que indague él mismo por internet, porque realmente las especulaciones son para todos los gustos, pero pruebas, lo que se dice pruebas, yo personalmente, y es mi humilde criterio, todavía no las he visto. Pero investigue por internet usted mismo, tiene 2 vías, una maravillosa que es la fuerza del autodidacta, el que indaga porque quiere y acude a lo que quiere, y es maravilloso, y me parece genial. Me parece una muestra de libertad. Por otro lado, cuidado, porque no todo, o una gran mayoría incluso de lo que se ve, ha pasado ningún filtro, y creerlo a pies juntillas es un peligro, que también está ocurriendo. Vamos con otra que será extravagancia o no, no lo sé, pero me ha inquietado esta pregunta porque reconozco que yo no tenía ni idea. Escuchemos. Buenas noches, milenarios. Soy Raquel Alvarado y llamo desde León. He visto la película The Possession, que está basada en hechos reales. Me resultó muy interesante el tema de la caja y me gustaría saber si realmente el judaísmo contempla estos casos y dónde están estas cajas y quién las tiene. Muchas gracias y gracias por vuestros programas. ¡Feliz Navidad! Hace referencia a la película donde se muestra una caja, un contenedor de espíritus, en este caso judío. Todo empieza con Los Angeles Times, un diario que publica una noticia que en eBay se ha vendido una caja con un espíritu, en concreto un dibuk, que son unos espíritus malignos de la tradición judía. Al parecer lo que cuentan en eBay es que pues un anticuario en un mercadillo ve esta caja, le llama la atención porque tiene una serie de elementos que, si no recuerdo mal, eran una flor seca, varios pelos, una especie de piedra con una inscripción y una copa, algo así. Qué truculento el conjunto, ¿no?
Sí, y que se utilizaba en rituales judíos para, pues eso, contener los espíritus malignos y que se mantuvieran allí. El propio que se la vendió le dijo que por favor que no abriera la caja porque podía tener pues consecuencias. Este anticuario se la llevó a su tienda, la puso a la venta y empezaron a ocurrirle todo tipo de cosas, hasta tal punto que en un principio él no lo relaciona, se lo lleva a su madre le da un ataque también al corazón, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, y decide venderla por eBay. En eBay la compra una persona que también tiene todas las malas suertes del mundo y es el que por último la vende, y creo que se vendió en unos $300, y al poseedor de esa caja era el que contaba la historia, que tenía toda esa tradición de espíritus malignos de abrir un contenedor de espíritus que no debía ser abierto. Contenedor de espíritus, o sea, un objeto maldito, pero tú en Gabinete de Curiosidades sacaste hace no mucho tiempo un contenedor de espíritus de una tribu muy primitiva, sí, del río Omo. Exactamente. O sea que el judaísmo, en este caso era que es muy diferente simbólico, parafernalia porque era un tronco de madera con piel atada por ambos lados, el espíritu de los ancestros se quedaba allí, y lo que también nos dijeron al vendérnoslo es que no abriéramos el contenedor ante las posibles consecuencias. Y nadie se atrevió, ¿eh? No sé si fue Camilo Rey, nuestro realizador o algo así, quien con paso firme dijo que lo abrimos, ¿no? Y todo el mundo al mismo tiempo saltó sobre esa especie de tubo, parecía como una especie de el típico cincho donde meten los arquitectos o metían o también las flechas, exactamente, que seguro que era más de flechas, ¿no? Pero yo lo veía como cuando se mete un plano enrollado, ese tubo que recubre, y había algo siniestro en una cosa tan inocente como un tubo de piel, ¿verdad? Pero de piel de facocero. Es que te digo lo de las flechas porque en esa tribu del río Omo muchas veces llevan este artilugio acompañado del que lleva las flechas para que sus ancestros les protejan pues cuando van de caza, ante los peligros que se pueden encontrar. Pero es curioso, ¿no? Pleno siglo XXI, sociedad tecnificada, que tenéis que ver lo que es el programa. Hacer el programa es mucha gente. Veis a una parte de la gente, pero la otra, quizá la vital, está en el otro lado, con las cámaras, con la realización. Y Camilo se le ocurrió, él claro, como es gallego, no tenía mucho miedo a esto de lo trascendente, vive con ello prácticamente, se acercó, abrimos esto, por eso, pero abrimos esto, tal. Y de repente todo el mundo puso una cara como diciendo, porque la única indicación que nos habían dado con el objeto real es, no lo abráis nunca. Bueno, no está muy lejos la escena de una supuesta vasija también a otro nivel, ¿no? Quizá más chusco, no lo sé, pero con espíritu dentro. Y Mitchell Casas, el gran Mitchell, y Ricard Bru y dos videntes, y la que se lió, ¿eh? El Ring en pleno ETV, el programa El Pentáculo Mítico, es decir, su gestión, lo que usted quiera, pero que cuando le dicen a uno que hay un espíritu, una invocación, sobre todo, aquí ha habido fuerzas mentales creyendo lo que hacen ustedes no lo abra, ¿sabes? Que es mucho mejor. A mí lo que me resultaba más curioso de ese contenedor de espíritus que llevamos al plató, que dije, bueno, se puede abrir, no se puede abrir, luego dije, bueno, mejor no abrirlo, pero cuando lo cogí y empecé a olerlo, olía a hoguera, a hogar, de cabaña, sí, o de historias alrededor de una hoguera. Que dije, mira, mejor no lo abrimos. Sí, es verdad, tenía un olor muy peculiar, como a madera de roble, pero quemada, evidentemente. Bueno, creo que hemos dado una buena respuesta, ¿no? Entre todos, ¿no? A esta pregunta de la que yo no sabía nada, pero ahora sé un poco más. ¿Qué os parece si nos marchamos con un personaje fundamental, un personaje que venía del ámbito de la ciencia, y de la ciencia más escéptica, me atrevería a decir, pero habría que hablar algún día del efecto milenio? ¿En qué sentido? Cómo algunas personas, y a veces no de cara al público, sí de cara a las conversaciones personales, cómo van variando su forma de pensar, cómo se encuentran con el misterio y adoptan también al misterio, ¿no?, a su forma de vivir y de pensar. Este es un personaje muy sorprendente. Yo lo conocí hace muchos años, pero evidentemente la nave milenaria, más la televisiva que la radiofónica, también ha estado mucho en la radio, nos acabó uniendo. Un personaje que es todo curiosidad, una forma de hablar muy contundente, sí, como puñetazos en ocasiones, y mucho conocimiento. Tenéis que conocer a este amigo que hoy pasa el test de Diego Marañón. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. José Cabrera Forneiro.
Doctor Cabrera, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Iker. Tenemos un cerebro muy hermoso. Es psiquiatra forense, casi nada. Qué vergüenza, ¿no? Bueno, es un hombre muy complejo. Yo creo que como debe ser, ¿no? Como debe ser. Complejo sí soy, sí. Hemos sido lagartos, hemos sido monos. ¿Alguien ha visto toser a un cerdo? ¿Llueve o no llueve? Vamos a votar. No, ¿llueve o no llueve? Pues tenemos aquí un kit que consiste en una bolsa de semillas de ricino. Ese me ha matado. A ese taxista hay que quitarle la licencia de taxi de entrada, porque es un peligro. La libertad tiene límites. El milagro es una cosa que ha existido, existe y existirá. El día que me deje de sorprender, malo. ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted? El misterio siempre busca a las personas, y a mí en concreto. ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca? Cuando tengo que resolver y responder las preguntas que me presentan los pacientes en la consulta. ¿Cuál es su enigma predilecto? El más allá de la muerte. Indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver. Jerusalén. ¿Y uno al que jamás regresaría? Australia. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? El azar y la evolución es un mero instrumento de algo más, que seguramente mucha gente entenderá como Dios. ¿Qué hay más allá de la muerte? La verdadera vida, en mi opinión. ¿Teme la llegada de ese momento? Sí, como cualquier ser humano, con angustia. ¿Supersticioso? Poco, nada. ¿Ciencia y fe, compatibles o excluyentes? La fe explica sin duda la ciencia. Es usted hijo de un psiquiatra y de una farmacéutica. ¿Lo suyo fue vocacional o había un plan trazado? Ni me lo he planteado, pero prácticamente la vocación en mí no existe. Solamente lo que veo que me gusta, lo repito. ¿Le ha llegado a quitar el sueño algún caso de los que ha estudiado? Muchos, pero consigo superarlos, si no, no podría sobrevivir. Siempre derrocha entusiasmo en el plató de Cuarto Milenio. ¿Qué tiene la nave? Pues que plantea cosas que no plantea nadie. Y para bien o para mal, para los amigos o los enemigos, es muy interesante. Terapias alternativas, ¿sí, no o depende? Depende de cada caso. Hay cosas que no conocemos y que sirven, aunque no sean terapias convencionales. Ha hecho autopsias literarias a Lincoln, Kennedy, Marilyn e incluso a Jesucristo. ¿En cuál de esos cadáveres se encontró con más anomalías? Sin duda, en el de Marilyn Monroe. El 11 de septiembre de 2001 estaba en Nueva York. ¿Qué recuerda de aquel día? Recuerdo la gran, enorme, increíble solidaridad humana ante una desgracia que nadie sabía de dónde venía ni qué sentido tenía. ¿En qué cree José Cabrera? Sin duda, por este orden, en Dios que nos ha creado, a continuación en la familia a la que quiero y a renglón seguido en mis amigos y la gente que vive a mi lado. ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido? Probablemente el 11 de marzo en Madrid. Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es... La primera comunión. ¿A quién le encantaría haber conocido? A Jesucristo. ¿A qué tiene miedo? A la muerte. Un libro y una película. Don Quijote de la Mancha y la película El hombre que vendió su alma. Un pintor y un músico. El pintor Goya, sin duda, y el músico, para mí, Chopin. Acabemos con un vicio confesable. Los coches. Me encantan los coches. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse de forma oficial y por méritos propios uno de los nuestros. 3 y 22 minutos. Aquí ha habido un unánime y es que don José Cabrera Forneiro, me lo vais a permitir, es muy grande, ¿eh? Ya no por lo que dice, sino cómo lo dice. No va a haber invitado más conciso, así, ¡pum!, como un puñetazo con la respuesta. Y él es que es así. Yo recuerdo una anécdota que me decía, cuando nos fuimos conociendo hace ya muchos años, me dice, mira, ¿y queréis que yo hable en totales? Hablar en totales sería hablar en cortes, ¿no?, en la radio, pero bueno, hablar en declaraciones muy cortas, muy expresivas, conteniendo la esencia del tema que se pregunta. Y digo, ¿por qué? Yo hablo en totales hasta en casa, me decía. Digo, y eso, dice, mi mujer me dice, ¿quieres comer? Sí, ¿qué? Macarrones, vale. O sea, él tiene en la cabeza una cosa que es muy interesante, Cabrera, que es, al público no se le puede aburrir, no se le puede aburrir nunca. Hay que ser directo, hay que contar las cosas de verdad con un sentido casi estético de la forma. No llega lo mismo un mensaje por mucho que uno sepa si no sabe contarlo, y sobre todo tiene una capacidad tremenda para temas muy complejos acercarlos a cualquier tipo de público. Y quien piense que eso es hablar sencillo, eso es como jugar al fútbol. Los que aún jugamos al fútbol, o lo intentamos, sabemos, ¿verdad, Geray?, que jugar fácil es lo más difícil, ¿no? Liarse a uno y intentar, pues es como escribir. Escribir con 28, lo difícil es, claro, conciso, directo. Y en este caso, no sé si estáis conmigo, compañeros, Cabrera, aparte de un currículum, yo soy muy fan, un currículum que me acuerdo la primera vez que leí su currículum y la solapa era 2 solapas, letra pequeña, todo eran condecoraciones, premios cum laude, todo tipo de instituciones, y luego decías, este tío que sabe tanto de verdad,
¿Cómo es luego tan sencillo? Cuando luego uno se encuentra los que dicen que saben y se creen que saben y no te enteras de nada. Es que José Cabrera es una de esas personas que cualquier programa que lo llevas lo prestigia, porque tiene unas cualidades innatas, pero cuando lo conoces, te sientes realmente honrado porque estás conociendo a un personaje absolutamente inimitable. Tiene muchas características. La fundamental, que es de las poquísimas, y que el resto de mis conocidos no se moleste, personas 100% sinceras que he conocido. Es como es, te dice lo que te dice, si te molesta bien, si no te molesta también, tan amigos, y no pasa absolutamente nada. Es un tío con una alegría de vivir envidiable. Yo me acuerdo, en el bautizo de tu hija, él y yo, enredando con las mesas de los invitados, con los cartelitos, como dos críos, nos lo pasamos absolutamente genial. O sea, fuisteis vosotros. Fuimos nosotros, sí. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Bien, ya hablaremos luego. Los dos gansos fuimos nosotros, sí. Y, por ejemplo, es un tío que el otro día en Cuarto Milenio me ve pues, vestido de... Es de un entusiasta increíble. Totalmente. Me ve vestido de Cuarto Milenio, pues con mi trajecito, mi corbata y tal. De presentador del informativo de Cuarto Milenio, que no es cualquiera cosa, ¿eh? Efectivamente. Claro, los dos presentadores ahí. Y me dice, muy bien, Santiago, muy bien, así me gusta verte, vestido de persona, no como cuando vienes a hacerme totales que vienes hecho un indígena y entonces pues ya eso no es. Y te lo suelta así, se queda tan ancho. Pero porque es eso, sincero al 100%. Opiniones sobre Cabrera. Es que se pueden dar tantas... Es que simplemente es genial. Es un tipo genial, ¿verdad? Es de los tipos geniales que conocemos. Es un tipo genial y con una capacidad de respuesta tremenda, porque le hables de lo que le hables, es un libro. Es un libro abierto, además. Y luego la conjunción ciencia-fe que tiene, que es muy curiosa también, ¿eh? Sí, porque muchas veces viene al programa y venía ¿y de qué vamos a hablar? Sí. Es que no me he preparado nada. Y de repente te da una clase magistral de la cosa de la que íbamos a hablar en ese programa y que ni él se había preparado. Y tiene una capacidad, eso, de sacar historias de sus propias vivencias, porque un día nos tenía que contar cómo eran actuar, hacer autopsias en esos pueblos en los que no había ni luz ni agua en muchas ocasiones, que te lo cuenta y de verdad que se te pone la piel de gallina, ¿no? Hace no tanto tiempo, ¿eh? Hace no tanto tiempo, como tenía que, pues en cualquier sitio, encima de una lápida, en el suelo, donde fuera. Cabrera llega a decir, yo he hecho autopsias en la noche en un cementerio con una vela y encima de la lápida, ¿no? Y dices, pues, por ejemplo, en la provincia de Zamora, hace 30 años, ¿no? Sí. Y es una persona, además, que tiene el don no solo de la bilocación, sino de la trilocación. Yo he llegado a verlo en 3 programas diferentes a la misma hora, porque es una persona muy solicitada. Claro. Y con nosotros se pelea mucho porque a veces lo mareamos, sí, porque hay que preguntarle de 1000 historias, sí, porque hay que moverle de fecha. Y como decía Santi, es una persona muy directa que te regaña inmediatamente de buen rollo. Y yo he llegado a Eso Javi y Fermín se llevan la peor parte. La bronca, ¿no? de todos ellos. Pero yo he llegado a llamarle un sábado a última hora, oye, Pepe, aparte de llamarte para este tema, ¿podemos preguntarte también sobre esto, aunque es un atraco? Y él me ha dicho, mira, chaval, preguntadme lo que os dé la gana. Pero luego es una persona que ha ayudado a mucha gente, a cambio de nada, a muchísima gente, y aparte es una persona que con su prestigio es como esas personas que ¿a quién tienen que convencer? ¿Ante quién se han hecho de todo? Y su currículum seguro que es... seguramente el más impresionante. Gaona es distinto y no le va a la zaga también. Son 2 currículums impresionantes, ¿no? Pero lo de Cabrera es espectacular. Y no le hace asco a coger una calavera, a atravesar un cuerpo. Cabrera conmigo ha clavado una estaca en un cuerpo de los de Juan Villa. Es decir, no se le caen los anillos si es a favor de obra. Y cuando tú tienes un científico de este nivel que va a favor de obra, es decir, que lo importante es el mensaje que le llegue a la gente. Yo hace poco, llevábamos una semana sin contar con él, pero por diferentes motivos, no era nada, volvió con el tema de Egas Moniz hace un par de semanas. Y de verdad era como un chiquillo con zapatos nuevos, ¿no? Qué entusiasmo, qué ganas de agradar al público, y eso también hay que valorarlo muchas veces, ¿no? Yo sé que el público lo valora, pero qué ganas de agradar al público. Y alguna vez lo hemos comentado, ha visto tanta muerte que tiene tal alegría de vivir. Esa frase es muy Cabrera, eso, ¿eh? Lo resume muchísimo y perfectamente. Diego, que como siempre es un placer ir conociendo a estos personajes, y Cabrera sorprendente hasta en las respuestas, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Qué capacidad. Además,
Sí, además es un personaje que lleva muchísimos años, parece que no, en estos temas también del misterio. Yo me acuerdo que hay por ahí viejas grabaciones del Filo de la Navaja o de La Hora Bruja, donde ya... Le ha gustado siempre. Sí, José Cabrera ya aportaba todo su conocimiento, ¿no?, a estos temas. La verdad es que, como dices, es muy curioso también cuando le escuchas esa dualidad entre la ciencia y la fe. Le preguntábamos en qué cree José Cabrera y él nos decía por este orden, y lo primero que nos decía era en Dios que nos ha creado. La verdad es que no hay muchos científicos que supongo que te vayan a decir eso en primer lugar. Un tío muy entusiasta, ¿no?, que yo, por ejemplo, cuando no estaba en el equipo y era simplemente un oyente más de Milenio 3, la verdad es que lo explica todo tan fácil, tan sencillo y de manera tan didáctica que te engancha a seguir escuchándole, y para mí desde luego que ha sido un placer tenerle en la sección. Y para nosotros tenerte aquí, Diego. Feliz Navidad, compañero. Igualmente para todo el equipo. Un abrazo muy a todos. grande. Santi nos va a contar un fragmento. Nos quedan 2 historias. Es una noche de muchas historias. Una de conspiración, a su forma, casi como una columna. Os va a interesar. Yo nunca había oído hablar de esto. Penny Lane. Y luego queda nuestro compañero Javi con un viaje un poco infernal. España, días de pánico, un poco infernal. Pero para que Santi nos cuente, necesitamos entender algo. Una serie, Homeland, ¿no, Santi? Sí, fíjate que hace cosas de la casualidad. Hace unos días estaba hablando con un buen amigo que conoce de muy primera mano el mundo del espionaje, y era una charla completamente informal, y salió a relucir la serie Homeland, y le dije, oye, esto tú lo verás, ¿no? Te encantará y tal. Y me dice, no, he dejado de verla. Digo, ¿y eso? Dice, me ponía muy nervioso hasta qué punto se parece a la realidad. Pues de una escena que vamos a reproducir ahora mismo, puede que se haya convertido en realidad más veces de las que creemos. Te enfrentas a esto, un juicio con toda la publicidad que conlleva, seguido de una larga condena en prisión. Eso acarreará deshonor y vergüenza para ti, el cuerpo de marines, el país y tu familia. O colaboras y todo eso desaparece. ¿Cómo colaboro? Te devolvemos al mundo como si nada hubiera pasado. Y nos ayudas a descubrir cuál es el plan de Nasir. ¿Sin juicio? Ni cargos ni juicio. Jesse y los niños. Nunca lo sabrán. Dejas la política y te mudas a una ciudad de tu elección. Algún sitio muy lejano. ¿Inmunidad? Vosotros no tenéis poder para darme eso. Desea por tu bien que sí. ¿Esto qué es, Santi? Pues mira, en 2002 se abrió posiblemente una de las instalaciones más polémicas de la historia reciente de la humanidad, la prisión de Guantánamo. Su nombre en clave, eso lo conoce poca gente, es Strawberry Fields, como la canción de los Beatles. Era una broma siniestra, porque la canción en realidad se llama Strawberry Fields Forever, y era precisamente ese forever el mensaje que querían transmitir. Vais a estar aquí encerrados para siempre. Y esto no son palabras mías, son del secretario entonces de Defensa, Donald Rumsfeld. Estaban encerrados algunos de los más peligrosos, los mejor entrenados y sádicos asesinos sobre la faz de la Tierra. Esas fueron las declaraciones textuales de Donald Rumsfeld. Curiosamente, algunos de esos, curiosamente también de los más sádicos, de los mejor entrenados y quién sabe si de los más peligrosos, fueron trasladados de ese lugar de pesadilla que es Guantánamo, donde había torturas diarias, donde la gente tenía que dormir prácticamente al raso en unas jaulas que son más propias de animales que de personas, pues fueron trasladados a esos 8 bungalows a disfrutar de toda una serie de comodidades. Posiblemente ellos fueron los más sorprendidos. ¿Qué se pretendía de esta gente? Se pretendía hacer un trato. Nosotros te damos estas comodidades y vas a hablar con nosotros sobre un montón de cosas, pero luego te espera otra cosa mejor, la libertad. Lo que se llevaba a cabo en Penny Lane era muy ambicioso. Se trataba de reclutar a algunos de esos peligrosos terroristas de Al-Qaeda y reinsertarlos en la antigua organización. De hecho, no valían aquellos sobre los que se tenía dudas de a lo mejor es, a lo mejor no es, o es un fanático que lo reclutaron en tal sitio, pero bueno, es un tipo sin importancia. No, tenía que ser gente valiosa, gente que pudiese reengancharse otra vez a la organización y poder servir a la CIA. ¿Y cómo se les convenció para que hicieran aquello?
Había varios métodos. Uno de los más curiosos era el adoctrinamiento religioso. Por aquellos 8 bungalows, y los parece ser bastantes inquilinos que tuvieron, iban imanes norteamericanos, clérigos islámicos, a predicarles. ¿Y a predicarles cómo? Explicándoles hasta qué punto Al-Qaeda y Bin Laden habían pervertido el mensaje verdadero del Islam y cómo a los ojos del profeta y del Dios verdadero ellos eran unos pecadores que no irían al cielo por muy mártires que se considerasen. Algunos cayeron por ese registro, pero había un equipo de psicólogos estudiándolos. Otros se veía que eran simples mercenarios, servían a la causa de Al-Qaeda como podían haber servido a otros. Para ellos había dinero, había muchísimo dinero, millones de dólares que se pagaban en una cuenta secreta de la CIA que tenía un nombre en clave, la cuenta compromiso. Otros tenían familia. Se les podía prometer sacar a su familia de los países en los que estaban, reinstalarlos con identidades y nombres falsos en Estados Unidos y, después de cumplida su misión de vuelta en Al-Qaeda, reincorporarse toda la familia en un programa muy parecido al famoso programa de protección de testigos. A los más duros, pero que también tenían familia, también se les obligaba diciéndoles que sabían quiénes eran su familia, dónde estaban sus hijos y que si se negaban a colaborar serían exterminados. Así se reclutaron un número indeterminado. Se ha sabido recientemente a través de un magnífico reportaje de la agencia France Press y los funcionarios de la CIA que han declarado lo han hecho en el máximo anonimato. No saben cuántos consiguieron ser reinsertados. Lo que sí se sabe es que muchos de esos ataques con drones que se realizan sobre líderes de Al-Qaeda o líderes terroristas que nadie sabe su localización, pero que misteriosamente el dron llega y impacta directamente en su casa o en su coche, esa información procedía de esos agentes dobles. Incluso en algunas ocasiones los agentes dobles planeaban operaciones que sabían que iban a ser fallidas porque les estaban esperando a él y al resto de miembros de su comando para ser detenidos. Incluso en alguna ocasión, por su propia mano, el agente doble reclutado asesinó a alguno de estos líderes. Oficialmente, Penny Lane, curiosamente, se puede ver por Google Earth, se puede ver perfectamente el complejo de la prisión de Guantánamo y unos cientos de metros al norte, esos 8 bungalows enfrente de un edificio un poco más grande donde eran monitorizados, donde estaban los agentes y los psicólogos que les controlaban. Se puede ver perfectamente que hay una distancia y que oculto por un cerco de setos y de cactus, pues estaba esa instalación que desde el aire se ve perfectamente. Oficialmente, el programa Penny Lane se cerró en 2006. Fueron 3 años en los que se reclutó a esos agentes. Pero los agentes de la CIA anónimos que han hecho esta revelación dicen que ofreció unos réditos enormes. Eso sí, moralmente era muy discutible. Estábamos hablando de personas que en muchas ocasiones habían asesinado a ciudadanos norteamericanos. Pero en la guerra y en el amor todo vale. Como siempre, otras historias de la historia con Santiago Camacho. Penny Lane, a partir de ahora, ya no será simplemente una inocente canción de los Beatles, ¿verdad? Significará otra cosa. ¿Qué significan estas horas? Vuestros mensajes, por cierto. Pues Jeremías nos dice: el doctor Cabrera, ejemplo para otros científicos, sabe cuestionar y además respeta las opiniones de los demás, aún sin compartirlas. Martín Copede, recuerdo que en una clase de Historia del Derecho nos dijeron que fuésemos a funerales porque solo así tendrás ganas de vivir. Laura Real, José Cabrera fue profe de una de mis mejores amigas y siempre recuerda que sus clases estaban llenas. Un grande. Daniel dice: quiero al doctor Cabrera y Santi Camacho la comunión de mis hijos liándola. Pues nada, invitadlos que seguro que van. Esto se apunta a un bombardeo. Seguro. Dave Sanz dice: es admirable, se le percibe auténtico y la capacidad de ser breve es insuperable. Juan Antonio Santiago, acabo de escuchar como José Cabrera es un aficionado a los coches. ¿Alguien puede decirme qué coche conduce? Pues la verdad que no. Como aficionado del mecánico, un deportivo, ¿no? Puedo decir que eso dice mucho de la personalidad de alguien. Sí, pero eso hace un tiempo, no sé si bueno, ya me gustan tanto cosa. Los coches, a lo mejor ha cambiado. Igual a uno de Europa del Este, algo así. Montse Kelly dice: y prefieren vender la caja y pasarle los males a otros que destruirla. Increíble, la caja de los espíritus. Ajá. Johnny Villegas: ¿y por qué Neil Armstrong dijo, oye, que la luna no dijo?
Oye, que la luna es roja y no gris. ¿Estuvo de verdad allí? ¿Qué interés puede existir en ocultar el color? Santi, roja, tampoco se ve roja, ¿no? Ojo, se ve como la superficie de Marte, o sea, se parece muchísimo. ¿Sí? Sí. A ver si han calculado mal y se han ido hasta Marte. Se parece muchísimo. Bueno, mañana dejo que me lo cuentes. También te digo una cosa. Y lo vemos, hacemos una comparativa. Que estamos en el audiovisual, puede ser eso tan famoso del balance de blancos, que les haya fallado. No, es que yo creo que es balance de blancos. Es decir, que haya llenado... Sí, pero vamos a hacer una cosa. O sea, Santi. la NASA manda un cohete a la Luna y no hace balance de blancos. No, pero no es la NASA, es los chinos. Ahora. Vamos a hacer una cosa. Mañana comparamos las imágenes. Mañana te lo cuento. ¿Te parece? Muy bien. Elisa dice, yo creo que no se perdieron, que las ocultaron, las cintas de la Luna, para que no veamos que fue un bulo y todo mentira. O sea que, como decía Santi, se reabre la espita de la polémica y esto no para nunca. Y yo decía, si algo viene bien a los conspiranoicos y mal a los que con razones, o sin ellas, no lo sé, intentan asfixiar la teoría de la conspiración, es que se hayan perdido justo las imágenes primigenias. Es increíble. Alexiso dice que la película original de la llegada a la Luna se haya perdido es la prueba que demuestra que todo es mentira. Charlie, si yo pierdo fotografías de algo importante del trabajo, me cuelgan. ¿Qué le harán a quien perdió esas cintas? Mario Leonardo dice que aprovechen los chinos y comprueben para ver si está la bandera de los Estados Unidos en la Luna. Me parece que no van a encontrar nada. Yo me acuerdo que yo estaba temblando en el famoso programa de Ochate que hemos contado aquí, cuando ante nuestro jefe Mariano Revilla tuve que decir, no, que se ha perdido el programa, el que habíamos ido a grabar, pues se ha perdido, no hay programa. Pues imagínate Almenda, que delante del gerifalte de la NASA, ¿qué ha perdido usted? Entre risas, ¿no? Rupérez o Smith, ¿qué ha perdido usted? No, Rupérez, seguro en la NASA. Acabo de perder, puede que sí, acabo de perder todo el material de la llegada del hombre a la Luna. Casi nada. ¿Te imaginas la cara del jefe? Rompemos de nuevo y nos vamos hacia el misterio. Un misterio que es menos... Sí, esta canción de Mike Oldfield además es que es especialmente emotiva y positiva y siempre la enviamos, como todas las canciones aquí, para que esa energía fluya, ¿no? Y como decíamos antes, todos tengamos claro lo importante, lo de que estamos aquí, estamos en este momento de la historia y estamos unidos en este caso por un programa de radio, unas músicas y unos temas. Maravilloso, creo que eso ya es un lujo, eso ya es que te toque un buen premio. Pero ahora vamos a otra cara del misterio, la trae Javier Pérez Campos, que se encarga de los temas a veces más escabrosos, y este lo es especialmente. Incluso hay que decir que en este Días de Pánico hay algunas grabaciones, no nos equivoquemos, que son reales, que no son efectos, ¿no? Sí, porque cuando uno acude a la hemeroteca Iker en los años 90 se da cuenta de que hay una especie de epidemia maligna que aparece reflejada en las crónicas de sucesos de los principales periódicos de nuestro país. Y lo epidemia que vamos a escuchar... maligna, Javi, que además coincide en la misma epidemia de terribles crímenes, por cierto. Sí, en España. De satanismo y de rituales muy extraños que ahora comentaremos. Pues lo que vamos a escuchar, Iker, en esta sección de Días de Pánico es un fragmento real de un exorcismo llevado a cabo en España casi a la vuelta de la esquina, en los años 90. No me cuentes más. El demonio en Almería. Lugar, poblaciones de Almería y Vícar. Fecha, febrero de 1990. Tipo de fenómeno, exorcismos. Estamos asistiendo a una escena dantesca, una imagen que permanece grabada a fuego en la retina de todos quienes asistieron a ella. En el interior de una fría nave, 20 jóvenes se convulsionan con la cara desencajada y los ojos en blanco. Emiten gritos animalescos mientras unos se arrastran por el suelo y otros lanzan espuma por la boca. Están siendo sometidos a un intenso exorcismo colectivo. El suceso tuvo lugar en una zona denominada Cortijos de Marín y los protagonistas mostraban un comportamiento anómalo desde varios días atrás. La aversión por lo sagrado, la fuerza sobrehumana o sus voces guturales eran solo una muestra. Para los padres de aquellos niños no había duda, el demonio se había adueñado de sus cuerpos. Sin pensarlo dos veces, todos recurrieron a la ayuda de Manuel Aracil, un pastor de la iglesia evangélica que con 20 años de experiencia a sus espaldas se había ganado la confianza de sus vecinos. Para un ritual para sacar el mal de aquellas criaturas, y lo hizo de manera concienzuda, solicitando incluso la ayuda de varios miembros de la parroquia para que ese día estuvieran allí para sujetarlos. Al llegar la fecha señalada, con una mezcla de miedo y expectación, los adolescentes fueron entrando en el oscuro almacén secundados por sus progenitores. Una vez allí, dio comienzo el exorcismo. La voz del pastor surgía a través de unos grandes altavoces, lanzando oraciones que parecían clavarse como aguijonazos entre los asistentes, que iban volviéndose cada vez más y más agresivos. Los agentes de la autoridad quedaron estupefactos antes de proceder a poner orden en lo que para ellos era un episodio de histeria colectiva. Sin embargo,
Para los habitantes de las poblaciones cercanas, aquello era solo la punta del iceberg. Esas mismas semanas se estaba produciendo una auténtica oleada de rituales satánicos y supuestas posesiones demoníacas que consiguieron alarmar incluso a los más escépticos. Algunos llegaron a evitar los campos que vagaba ahora por algunas aldeas de Almería. De pronto, el microreportaje de Ger Pérez Campos nos ha trasladado a hace unos 22, 23 años. Una época de obsesión con estos temas, de rituales, de crímenes terribles. Fue una transición dura en el aspecto del misterio, ¿eh? El exorcismo del Albaicín, el exorcismo de Almansa, tantas historias terroríficas que ya parecen muy antiguas, pero que no lo son tanto. ¿Qué pasó con este caso de Almería en concreto? ¿Cuál puede ser el punto final? Pues lo que ocurre aquí, Iker, es que en este caso hubo una gran polémica por el policía, el principal policía que investigó aquellos hechos, Rafael Montoya. No se sabía muy bien si aquel asunto era de su competencia o no, pero lo cierto es que él se encuentra una escena dantesca, ¿no? Como contábamos, niñas con cubos llenos de vómito y de sangre, cosas tan terribles que los propios médicos que acuden allí, Joaquín Pareja, dicen que esas niñas van a quedar marcadas para siempre por esa vivencia que ha sucedido en esa localidad de Almería. Manuel Aracil, el exorcista, el supuesto exorcista, es detenido por realización de prácticas exorcistas con abuso de la credulidad pública y al final lo que ocurre cuando sucede el juicio es que es absuelto porque en el artículo 16 de la Constitución aparece el derecho a la libertad de culto. Se tomó como un culto religioso, ¿no? Extremo, eso pero... es. Y lo que ocurre es que de Manuel Aracil le perdemos la pista desde entonces hasta hoy. Está en paradero desconocido. No sabemos si ha seguido practicando estos rituales o no. Pero lo más tremendo, Iker, es que desde esa fecha y hasta 1993 aproximadamente, en toda la localidad y pueblecitos cercanos a Almería se viven todo tipo de fenómenos muy extraños, algunos incluso que alarman a poblaciones enteras, como por ejemplo en Benadux una noche aparece una cabra decapitada a las puertas del cementerio, en la Cañada de San Urbano aparece también un hoyo en uno de los cementerios con varias hojas de papel bañadas en sangre y unos nombres escritos en esos folios. Y lo más tremendo, uno de los casos que, como digo, más alertaron a la sociedad ocurre en Alhama, en el año 93, cuando se lleva a cabo uno de estos rituales en uno de los cementerios. Aparece también la cabeza de una cabra, un cuenco de barro lleno de sangre, una pata de la cabra dentro de ese cuenco. Y al día siguiente empieza a correr el rumor de que al ayuntamiento de Alhama ha llegado una nota anónima diciendo que para el próximo ritual va a necesitarse un niño que desaparecería en los próximos días. Como te puedes imaginar, Iker, el pánico se extendió por toda la localidad y los niños fueron casi reclutados en el domicilio hasta que pasó esta alarma social. Nuestro compañero, el reportero Pérez Campos, nos trae clips de la historia de los días de pánico, casos que tuvieron un eco social casi siempre tenebroso. También están, hay que contarlos, nos enseñan cosas. Por fortuna no se cumplió la macabra profecía y como si cambiaran los tiempos, toda esa negrura de aquella época concreta, en muchas poblaciones también de Andalucía especialmente, casos de Granada y de Almería, fue desapareciendo, ¿no? También hay que dejarlo un poco para respiro de nuestros oyentes. Sí, fue desapareciendo con el tiempo, pero desde luego en los años 90 se vivía un auténtico fenómeno social digno de estudio. ¿Por qué a partir de ese momento se desata este tipo de de necesidad casi de practicar estos ritos tan extraños? Al final llegó la luz y este tipo de cosas, pues por fortuna, nos sorprenden porque suelen ser más extraños que habituales. Bueno, pues que vuelva la luz, por lo menos a nivel musical. Geray, nos marchamos con mensajes. Me dices que tenemos muchas bendiciones milenarias, que eso nos gusta mucho. Y espero que os guste a vosotros, porque en el fondo solo es esa sensación la que decíamos. A mí me mandó nuestra compañera fotógrafa de Cuarto Milenio, que además también está pasando unos momentos, Ana Pascual, a la que mandamos un abrazo grandísimo. La muerte de un familiar y tan cercano como el de Anaí, su madre, y encima en estas fechas siempre es dura y siempre estarán ahí, ¿no? Pero en estas fechas parece como que son más familiares y todavía es peor. Ayer mismo estábamos nosotros también en un tanatorio, un familiar mío también pues había fallecido y te da una sensación de que es la Navidad, es estar con la familia y ves que se han ido, pero yo creo que se han ido a un sitio mejor. Iker. También tenemos mensajes un poco tristes esta noche y nos curiosamente esa ayuda. Curiosamente, Anais nos me mandaba un vídeo que me ha impresionado mucho, que se puede buscar en la red, que se llama Gratitud,
que me pareció impresionante, la visión de una niña y de un anciano sobre la vida y sobre ese concepto del regalo diario en el que no acabamos de entrar, ¿no? Y es una pena que nos desvíen de esa idea, del regalo de la naturaleza. Han pasado milenios, ancestros, cruces genéticos, han pasado todas las incertidumbres del universo para que tú estés aquí, para que tu cuerpo sea en el fondo polvo de todas esas estrellas y tantas generaciones peleando, sobreviviendo, siendo felices o siendo tristes en ocasiones para que tú llegues a estar. No puedes malgastar los días. Tienes que sentirte como el regalo realmente de la creación, sea lo que sea la creación, cósmica, divina, azar, me da lo mismo. Un auténtico regalo irrepetible, que sepamos. Así hay que valorarlo, incluso entre quienes peor lo están pasando ahora. Nuestro mensaje siempre, nuestra gratitud. Antes de los mensajes, tenemos una mención que siempre nos hace, se ha convertido ya en este hombre lo hace todo. Fermín Agustí, ¿qué me quieres contar? ¿Sabéis que el libro está considerado como el fenómeno literario del 2013? Espejismo, de Hugh Howey, está publicado por Ediciones Minotauro y está arrasando en las listas de ventas internacionales con más de 800.000 ejemplares vendidos. ¿Qué harías si vivieras en un mundo donde el aire que respiras pudiese matarte? En Espejismo, si no te matan las mentiras, lo hará la verdad. Os voy a leer algunos de los elogios que ha cosechado. Por ejemplo, Juan Eslava Galán ha dicho: tengo Espejismo en el estante de mis favoritos de ciencia ficción junto a la película de Blade Runner. O David Pastor, director de películas como Los últimos días o Infectados, dice: extraordinario, Howard crea un universo subterráneo que no querrás abandonar. Lo dice Eslava Galán, que es mi amigo nuestro, pero sobre todo lo dice Fermín Agustí. Fermín Agustí tiene siempre un sello de calidad.